Presidente de tercer año del Hospital Universitario Torre Cárdenas, y en esta sesión vamos a hablar sobre las infecciones supurativas del sistema nervioso central, sobre todo centrándonos en las asociadas a las intervenciones neuroquirúrgicas que ocurren en el perioperatorio. Pues aquí tenéis el índice donde veis que vamos a desarrollar sobre todo las meningitis, las infecciones asociadas a los sistemas de drenaje del líquido cefalorraquídeo y el acceso cerebral, pero también mencionaremos otras entidades menos frecuentes como el acceso epidural, el empiema sutural y la tromboflebitis séptica de senos cavernosos y senos laterales. A modo de introducción, decir que las infecciones del sistema nervioso central tras intervenciones neuroquirúrgicas son relativamente infrecuentes, pero que suponen un aumento importante de la mortalidad y también de la estancia, tanto en cuidados críticos como hospitalarios. Además, la aparición creciente de patógenos multiresistentes pues, complica bastante su manejo. Las principales entidades que encontramos serían las meningitis, la ventriculitis asociada a los sistemas de derivación de líquido cefalorraquídeo, los accesos cerebrales o espinales, los accesos epidurales e intracraneales, empiema sutural y las tromboflebitis de senos cavernosos y senos laterales. En cuanto a epidemiología, destacar que la incidencia global es bajita, entre un 0,5 y un 10% de los casos, teniendo en cuenta que la mitad suelen asociarse al implante de dispositivos de material extraño en el sistema nervioso central, como son los sistemas de drenaje de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son los principales factores que aumentan el riesgo de desarrollar estas infecciones? Pues sobre todo las cirugías que cursan con un mayor riesgo de desarrollar fístulas de líquido cefalorraquídeo, que sería el factor de riesgo más importante por abrir una puerta de entrada a estos microorganismos, sistemas de derivación de líquido cefalorraquídeo, cirugía urgente, infección en la herida quirúrgica que puede propagarse por contigüidad o duración de la cirugía más de 4 horas. Estos son dos tablas a modo resumen donde se exponen las distintas cirugías y la tasa de infección en porcentaje y los microorganismos que con más frecuencia son los responsables de los distintos tipos de entidades que ahora vamos a ir detallando una a una. En cuanto a la fisiopatología de estas infecciones del sistema nervioso central, destacar que existen al menos 3 vías de acceso al mismo. La primera sería la hematógena, que es la principal entrada de los microorganismos que colonizan la nasofaringe, como el Streptococcus pneumoniae o la Neisseria meningitidis, y de aquí van a pasar al torrente sanguíneo, de ahí a los plexos coroideos, y desde allí tendrán acceso directo al líquido cefalorraquídeo y al espacio subaracnoideo. La segunda vía sería por contigüidad desde focos infecciosos cercanos al sistema nervioso central, como en caso de una sinusitis o de una celulitis periorbitaria, y la tercera vía sería directa en situaciones de traumatismo craneoencefálico, fístulas de líquido cefalorraquídeo o craneotomía. Si ya empezamos hablando de la meningitis, tenemos que sospechar este cuadro cuando tengamos pacientes que en el contexto del perioperatorio de una intervención neuroquirúrgica o tras realizar una técnica sobre el sistema nervioso central presenten cefalea, fiebre, inflamación o signos de infección local en la zona de la intervención, focalidad neurológica o crisis comerciales. También puede aparecer disminución del nivel de conciencia, náuseas, vómito o edema de papila y rigidez de nuca, que serían un conjunto de síntomas que denominamos meningismo. Y en el caso de que existan implantes dispositivos de derivación ventrículo-peritoneal, pueden aparecer dolor abdominal, fiebre o hiporesia, y si existen válvulas de derivación ventricular-atrial, podemos encontrar bacteriemia, endocarditis o émbolos sépticos pulmonares. La etiología principal hay que tener en cuenta que es diferente de la meningitis. O sea, la meningitis postquirúrgica tiene una etiología diferente a la meningitis comunitaria. En esta última sabemos que son la mayoría virales y que las bacterianas son las más graves, y dentro de ellas estarían causadas por Neisseria meningitidis o hemófilos influenza. En el caso de la postquirúrgica o la asociada a la asistencia sanitaria, tenemos 3 grandes grupos de microorganismos causantes. Los primeros serían las gram positivas, muchas de ellas resistentes a beta-lactámicos, como son Staphylococcus aureus,
Methicillin resistente, Staphylococcus epidermidis o Propionibacterius acnes. Y en segundo lugar tendríamos los gram negativos como Pseudomonas, Enterobacteria o Cinetobacter baumannii. Hay un 5% de estas infecciones que van a estar causadas por cándida, normalmente cándida albicans, y normalmente se preceden de una meningitis bacteriana con un tratamiento antibiótico de amplio espectro. En cuanto a la patogenia, como hemos mencionado previamente, la fisiopatología puede ocurrir por contaminación con flora cutánea o paranasal durante la intervención quirúrgica, transmisión de la infección mediante el implante de un dispositivo, extensión de una infección de una herida quirúrgica hacia el sistema nervioso central o diseminación hematógena desde un foco a distancia. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta entidad? Pues para empezar, en el caso de las pruebas complementarias, pedimos una analítica con perfil hepático o renal y restantes de fase aguda para conocer el estado de respuesta inflamatoria de nuestro paciente. En segundo lugar, podemos realizar hemocultivos teniendo en cuenta que la rentabilidad va a ser bastante baja, menos de un 5% de positivo, y hay que tener en cuenta que pueden ser bastante más rentables en el caso de derivaciones ventriculatriales porque suelen asociarse más a bacteriemia. Se puede realizar una punción lumbar, una punción del resemborio para analizar el líquido cefalorraquídeo, buscando en su bioquímica una pleiocitosis con predominio de polimorfos nucleares, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y niveles de lactato y procalcitonina elevada. La tinción de Gram y el cultivo de líquido cefalorraquídeo también son cruciales, aunque un resultado negativo no nos va a descartar una infección, especialmente si el paciente ha recibido antibióticos, y esto lo comentaremos ahora más adelante porque tiene sus peculiaridades. Se puede hacer una PCR múltiple de este líquido con un film array para obtener pues, todos los posibles patógenos contaminantes, y en caso de sospechar una infección fúngica habría que medir los niveles de galactomanano y de glucano. En cuanto a la prueba de imagen, la resonancia magnética sería nuestra prueba de imagen ideal, va a ser bastante más fina y más ajustada que el TAC, donde algunas inflamaciones e infecciones pueden pasar desapercibidas. Y luego tener en cuenta que si nuestro paciente tiene una válvula de drenaje ventículo peritoneal, pueden ser necesarias radiografía o TAC de tórax y abdomen, y si tiene una derivación ventricular atrial, pues será necesaria un ecocardio. En cuanto a los criterios diagnósticos, una vez realizadas todas estas pruebas, necesitaremos un organismo identificado en ese líquido cefalorraquídeo mediante esta microbiología y o al menos las siguientes características clínico-analíticas, o bien dos criterios clínicos, que serían cefalea, fiebre, meningismo o afectación de paredes craneales, sin otra causa que lo explique, o al menos uno de los siguientes, que serían criterios bioquímicos que hemos mencionado previamente. Y como hemos dicho, estas pruebas pueden ser negativas, especialmente si el paciente ha recibido tratamiento antibiótico previo. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta que a la hora de tratar infecciones del sistema nervioso central es importante conocer la capacidad del antibiótico de atravesar la barrera hematoencefálica y de conseguir concentraciones en el líquido cefalorraquídeo superiores a la concentración mínima inhibitoria. El objetivo es esterilizar ese líquido cefalorraquídeo lo más rápido posible para disminuir las posibles secuelas neurológicas que nuestro paciente pueda desarrollar. Y hay que tener en cuenta que la inflamación de las meninges favorece o aumenta la permeabilidad de los antibióticos al líquido cefalorraquídeo, aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la cual va a descender drásticamente en 24-48 horas si esta inflamación se soluciona. Por tanto, se tienen que dar dos hechos. Por un lado, que demos las dosis máximas de antibióticos, y por otro lado, no se recomienda el uso de corticoides, excepto en situaciones puntuales como el acceso cerebral con edema perilesional e hipertensión, que lo veremos más adelante, porque los corticoides, al reducir la inflamación, reducen también la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y luego una serie de puntualizaciones en cuanto a los antibióticos que vamos a utilizar, pues tener en cuenta que el meropenem sería nuestro carbapenem de elección, teniendo en cuenta que no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, excepto en el caso de meningitis. La vancomicina difunde escasamente, también un 40% de su concentración plasmática pasará a ese líquido cefalorraquídeo, y como sabemos,
la desametasona puede disminuir su penetración. Tendríamos un objetivo de una concentración BAI entre 15 y 20 miligramos de cilitro a la tercera dosis. Si no se consigue, pues habrá que cambiar a linezolid, que sí que va a ser nuestro fármaco estrella porque tiene una gran penetración en el líquido cefalorraquídeo. Y en caso de necesitar un antifúngico, utilizaremos la anfotericina B de elección, ¿vale? Luego hay situaciones en las que, bien por situación clínica muy grave del paciente, escasa o nula respuesta a tratamiento antibiótico después de 5-7 días de antibiótico dirigido, en caso de infecciones por multiresistentes, o en caso de tener un dispositivo implantado que no podamos retirar porque el paciente tenga dependencia del mismo, puede plantearse la utilización de la vía intratecal, bueno, aquí tenéis una tabla con los distintos antibióticos que se pueden utilizar y las dosis, aunque estas dosis no se conocen exactamente, y esta administración de antibióticos intratecales conlleva una serie de riesgos graves como son convulsiones, aracnoiditis química, hematoma intraparenquimatoso, por lo que hay que tener en cuenta esto a la hora de utilizarla. Y una vez que se aplica, se aconseja cerrar el drenaje entre 30 y 60 minutos para su máximo efecto. Teniendo en cuenta esto, pues con los microorganismos que hemos visto que pueden ser causantes de la meningitis, tendríamos un tratamiento con ceftazidima o meropenem si sospechamos factores de riesgo de beta-lactamasa de pecho extendido, más o bien una vancomicina o bien un linezolid, y más o menos metronidazol en caso de que elijamos una cefalosporina y nuestro paciente tenga manipulación de la nasofaringe. Un diagnóstico diferencial de una meningitis asociada a la asistencia sanitaria sería la meningitis aséptica posquirúrgica, que viene a ser la misma entidad clínica, pero con una tinción de Gram y cultivos negativos, y que no se trata con antibióticos. Es el 70% de las meningitis posquirúrgicas, por tanto hay que tenerla en cuenta cuando unos cultivos nos vengan negativos, y descartando que el paciente haya recibido un antibiótico previo y que sea un falso negativo. Se produce por una reacción inflamatoria, por irritación del líquido cefalorraquídeo de los ventrículos, por sangre, antígenos tumorales, restos óseos o manipulación tisular durante la cirugía, y suele ser más frecuente en niños, en cirugía de fosa posterior y en cirugía de hemorragia cerebral. El diagnóstico pues, va a evitar tratamiento antibiótico innecesario, y si nuestro paciente está en tratamiento antibiótico y nos vienen los cultivos negativos y hemos descartado esos casos negativos, se podría retirar el antibiótico sin problema. En cuanto a la duración del tratamiento, saber que serán entre unos 10 y 14 días, y tener en cuenta que no están recomendados los corticoides. Si pasamos a la meningitis o ventriculitis asociada al implante de dispositivos de derivación del líquido cefalorraquídeo, tenemos por un lado una infección de una derivación ventricular externa que cursa como una ventriculitis que se va a manifestar por fiebre y alteración del nivel de conciencia con o sin meningismo, y que suele ser pacientes ingresados en UCI a los que les supone una complicación bastante grave. El factor de riesgo más importante relacionado con esta infección es el tiempo transcurrido desde su inserción, y se vuelve máximo a partir del 5-7 día. Otros factores que pueden influir, pues la presencia de hemorragia intraventricular o subaracnoidea, un TC con fractura, manipulaciones del sistema, existencia de fístula del líquido cefalorraquídeo e infección sistémica. Y por otro lado, la infección de los shunts o válvulas de derivación ventrículo-peritoneal van a acusar como un síndrome de mal funcionamiento de esa válvula, con náusea, vómito, alteración del nivel de conciencia, con o sin fiebre, y se pueden acompañar también de clínica abdominal y suelen ser más tardías que los drenajes ventriculares externos. El tratamiento antibiótico de esta meningitis o ventriculitis asociada a los dispositivos, puesto que los microorganismos son casi los mismos que los que causan las meningitis, el tratamiento va a ser similar. Tenemos de nuevo ceftazidima o meropenem, más vancomicina o linezolid, y más o menos metronidazol, considerando un tratamiento intratecal o quirúrgico en caso de fracaso. Y además lo importante es cómo manejamos estos dispositivos que tenemos implantados. Entonces, si tenemos una derivación ventricular externa
y nuestro paciente no está dependiente de ella, se puede retirar y continuar con el antibiótico. Si nuestro paciente está dependiente de esa derivación, si está obstruido, lo recambiamos, y si está permeable, hay que recambiarlo a los 4 o 5 días de tratamiento antibiótico. Es importante mantener el antibiótico y monitorizar con bioquímica y cultivo de líquido cefalorraquídeo para valorar si lo podemos retirar e implantamos un shunto, una válvula de drenaje ventrículo-peritoneal. Si por el contrario lo que tenemos es esta válvula de drenaje ventrículo-peritoneal y nuestro paciente no está dependiente, lo retiraremos, trataremos con antibióticos y una vez que se controle la infección nos plantearemos volver a implantarlo si es que lo necesita. Y si está dependiente, lo que haremos es retirar el sistema, colocar una derivación ventricular externa contralateral y tras controlar la infección plantear un implante de un nuevo dispositivo. Pasando a la siguiente entidad, que serían los accesos cerebrales, pues saber qué es la infección local del parénquima cerebral y que va a empezar inicialmente como un edema o cerebritis que en cuestión de 10-14 días se va a convertir en una colección purulenta envuelta por una cápsula fibrosa, que es lo que veis ahí en la imagen. Clínicamente van a predominar los signos y síntomas secundarios al edema perilesional por un lado y secundarios a la infección que genera este acceso, y luego ya se acompañará de una serie de síntomas floridos pues en función de cuál es el foco primario de origen, la localización del acceso, su tamaño y el estado inmunitario del paciente. Puede cursar con cefalea, que sería el síntoma más frecuente, síndrome febril, focalidad neurológica muy variado en función de la localización, disminución del nivel de conciencia, náusea, vómito o edema de papilas si existe hipertensión intracraneal y rigidez de nuca. Es importante que en la exploración incluyamos una rinoscopia, otoscopia, examen de fondo de ojo o de cavidad oral en función del foco de origen que se sospeche. En cuanto a la patogenia, de nuevo volvemos a lo que vimos al principio. Las vías de acceso son siempre las mismas. Vía desde foco adyacente, es decir, por contigüidad, vía hematógena o por inoculación directa. En el caso de propagación desde foco adyacente, los accesos suelen ser únicos y polimicrobianos. Y pues en el caso de por contigüidad podemos tenerlo a partir de una infección odontógena que se instalan con más frecuencia en el lóbulo frontal, igual que en la sinusitis. La otitis media crónica se llegarían hasta el lóbulo temporal y en la mastoiditis al cerebelo. Y luego en el caso de la inoculación directa, en neurocirugía o en los TCE. Cuando hay una propagación hematógena, los accesos suelen ser múltiples y se suelen localizar en el territorio de la arteria cerebral media. Y en función del microorganismo aislado y de las comorbilidades del paciente, podemos orientar el origen de esta infección. Cuando son secundarias, infecciones pulmonares, tenemos un paciente que puede cursar con accesos pulmonares, bronquiectasia, empiema o fibrosis quística. Si es secundario o bacteriemia endocarditis, lo más probable es que se trate de metástasis sépticas cerebrales. En pacientes inmunodeprimidos pues tendríamos una serie de microorganismos típicos y habría que hacer un diagnóstico diferencial con el linfoma y serían pues listeria, toxoplasma, nocardia, aspergillus. Y cuando son pacientes procedentes de áreas tropicales pues tenemos la Taenia solium, Echinococcus, Entamoeba histolytica, etc. Para el diagnóstico, de nuevo, en principio, pruebas complementarias, teniendo en cuenta que nuestra analítica va a ser igual, perfil renal, hepático y reactante de fase aguda. En la microbiología, importante el GRAM y los cultivos, tanto del foco supurativo del acceso como del foco de origen que sospechemos, si es que lo conocemos, y saber que los hemocultivos aquí sí que tienen escasa rentabilidad. La resonancia magnética con contraste va a ser nuestro gol estándar, que va a identificar el acceso incluso en fases muy iniciales de edema o cerebritis. Importante también destacar que la punción lumbar está contraindicada por riesgo de herniación cerebral debido al efecto masa y al aumento de la presión intracraneal, y aparte tiene escasa rentabilidad. Y luego, como hemos dicho, pues acompañar con otoscopia, fondo de ojo, exploración dental, ortopanto, TAC de senos paranasales en función de la sospecha del foco de origen. Aquí tenéis los distintos diagnósticos diferenciales que nos podemos plantear si sospechamos un acceso. Y en cuanto al tratamiento, tendríamos por un lado un tratamiento más conservador
en tratamiento médico, y por otro lado un tratamiento quirúrgico que puede ser por radiología intervencionista o bien por un drenaje quirúrgico como tal, y no son excluyentes. Entonces, cuando nos plantearíamos un tratamiento conservador en caso de que tengamos fases iniciales de acceso como una cerebritis, lesiones pequeñas con un nivel de conciencia y un glauco aceptable, aquellos accesos que están localizados en lugares de difícil acceso o lugares vitales que comprometen la cirugía, o cuando sospechamos con una alta sospecha clínica de un agente que podamos tratar con un antibiótico, con un antifúngico. Entonces, los pilares del tratamiento serían un antibiótico que deberíamos diferir hasta la toma de muestras, tanto del foco supurativo como del foco de origen. Los corticoides, que daremos un bolo de 10 miligramos seguido de 4 miligramos cada 6, fundamentalmente si existe edema cerebral sintomático o signos de enclavamiento. Esta sería una de las excepciones al uso de corticoides en las infecciones del sistema nervioso central, y lo que se recomienda es retirarlo en cuanto ese edema perilesional haya desaparecido, para favorecer esa penetrancia de los antibióticos al sistema nervioso central. Y luego los anticomiciales no se recomiendan como profilácticos, pero sí que se administran como terapéuticos en caso de crisis comerciales o de aparición de alteraciones en el electroencefalograma. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues tenemos, como hemos dicho, el intervencionista, que sería menos agresivo, el drenaje quirúrgico, y ahí he dejado las distintas características de las lesiones que nos van a orientar hacia uno o hacia otro. Y luego ahora lo que viene es una tabla con los distintos focos de origen de la infección, los microorganismos que con más frecuencia los causan, dónde se va a producir el acceso y el tratamiento. Entonces, en caso de tener un acceso cerebral proveniente de una sinusitis o una otitis o una infección odontógena, el tratamiento principal sería una cefotaxima o una ceftriaxona más linezolid o vancomicina, y más menos metronidazol si tenemos evidenciada esa otitis media crónica, la mastoiditis o la infección odontógena asociada. En caso de los accesos cuyo origen son postraumáticos o postquirúrgicos, que son los que nosotros vamos a ver con más frecuencia, ampliaríamos un poquito más el espectro y nos iríamos a ceftazidima 2 gramos cada 8, miropenem 2 gramos cada 8 en perfusión extendida, que eso es importante, más un linezolid o una vancomicina en función del estado renal de nuestro paciente, y más o menos metronidazol si hemos elegido la cefalosporina y si hay afectación de senos paranasales. Y luego, en el caso de un origen hematógeno como una endocarditis, habría que administrar ceftriaxona o cefepime más linezolid o vancomicina, y si proviene de un foco hematógeno pulmonar habría que añadir el cotrimazole a ese tratamiento. Cuando hablamos de inmunodeprimidos, habría que emplear un poco cobertura con cotrimazole y voriconazol para todos esos microorganismos específicos, y en caso de acceso conocido, pues una cobertura amplia con la posibilidad de añadir ampicilina. La duración del tratamiento de los accesos sí que es importante y depende de varios aspectos. En primer lugar, de las características de la lesión. Si es una fase inicial, una cerebritis, podríamos limitarlo a 4 o 6 semanas. Si ya hay acceso multiloculado, necrosis tisular, ampliaremos a 6 o 8 semanas. Lesiones grandes, de nuevo 6 o 8 semanas. Y si están en regiones vitales elocuentes, también 6 o 8 semanas. Según factores relacionados con la cirugía, si se consigue drenar, podemos limitarlo a 4 semanas. Factores relacionados con el huésped, si está inmunodeprimido, ampliaremos a más de 8 semanas. Y según el microorganismo, los accesos causados por aurio deben recibir tratamiento durante al menos 6 semanas. Y en el caso de microorganismos más frecuentes, los inmunodeprimidos, se requieren pautas personalizadas. Y ya vamos a dar una serie de pinceladas de las entidades que son menos importantes, pero que también podemos encontrarnos en nuestro medio, menos importantes, menos frecuentes, como son el acceso epidural intracraneal y el empiema estructural, que vienen a ser colecciones purulentas que se van a localizar a diferentes niveles del espacio intracraneal y suponen infecciones graves que van a necesitar una intervención rápida. La puerta de entrada, de nuevo, la patogenia, contigüidad, inoculación directa o hematógena.
la anatomía de donde se localiza cada uno, espacio epidural, espacio subdural, y luego tener en cuenta que si los síntomas son rápidamente progresivos nos van a orientar más a un empiema subdural, que además es una urgencia quirúrgica. Los síntomas son los que llevamos viendo a lo largo de toda la sesión: cefalea, fiebre, náusea, vómito, rigidez de nuca, disminución del nivel de conciencia o infección en territorio adyacente. En el caso del tratamiento tendríamos varios frentes abiertos. Por un lado, drenar la colección intracraneal; por otro lado, controlar el foco de origen de esta infección; y por último, el tratamiento antibiótico, que habría que retrasar hasta la toma de cultivo si la situación lo permite. Y la duración pues sería entre 4 y 8 semanas, aunque como hemos visto vamos a ajustar en función de si se drena y hay buena respuesta, si hay osteomielitis asociada o según las características del paciente. En el caso de la tromboflebitis séptica de senos cavernosos, tener en cuenta la anatomía, que estos se relacionan con los senos paranasales, con la hipófisis, la arteria carótida interna y los pares craneales tercero, cuarto, sexto y la primera y segunda rama del trigémino. La etiología viene a ser más o menos la misma que la que hemos visto a lo largo de toda la sesión. La clínica, destacar que aparte de los síntomas típicos tendremos síntomas oculares como edema periorbitario, tosis, prostosis, quemosis, lagrimeo, fotofobia, diplopía, etc. Y tener en cuenta, como veremos a continuación también, que si hay una extensión anterograda puede haber complicaciones tanto yugulares como pulmonares. En el tratamiento, igual que antes, cirugía de control de foco, antibioterapia 4 o 6 semanas, importante la anticoagulación si es una trombosis unilateral, y no usar corticoides salvo hipopituitarismo. Y la tromboflebitis séptica de senos laterales, solo destacar que en la clínica, aparte de los síntomas típicos y los síntomas oculares, también tendremos síntomas otológicos como otalgia, hipoacusia, perforación timpánica, vértigo, etc. También tienen esa posibilidad de tensión arteriograda. Y de nuevo el tratamiento será con antibioterapia durante 3-4 semanas y cirugía de control de foco, no precisando en este caso anticoagulación. No he puesto los antibióticos que se utilizan porque van a ser los mismos que en el caso del acceso cerebral, es decir, todos estos que hemos visto aquí anteriormente, en función del foco de origen. Es decir, el tratamiento siempre se va a realizar en función del foco de origen, porque así se van a caracterizar los microorganismos más frecuentes. De sobra cabe decir que una vez que se identifique el microorganismo en el cultivo, pues se desescalará un tratamiento dirigido. Y para terminar, un poco algo que sí que nos pilla más cercano a la hora de la profilaxis, tener en cuenta que en el caso de neurocirugía se consideran cirugía sucia los accesos cerebrales, como son el trepanocranitomía, las infecciones de derivaciones, los scalp y las fracturas deprimidas como en la esquirlectomía. Serán cirugías contaminadas las fístulas del líquido cefalorraquídeo en el caso de reparación dural o duroplastia, y el resto se consideran cirugías limpias, por lo que en principio no precisarían profilaxis antibiótica. Entonces, ¿cuándo la administraremos? Pues en el caso de derivaciones con implantes de material extraño, es decir, válvula de drenaje ventrículo peritoneal, derivación ventricular externa con su cefazolina 2 gramos. En el caso de craneotomía de alto riesgo, como reintervenciones, una microcirugía laboriosa, de nuevo cefazolina 2 gramos. Y haremos una profilaxis con vancomicina en caso de que se realicen reintervenciones precoces en centros con alta incidencia de aureus meticilin resistente y de Staphylococcus coagulasa negativos meticilin resistente, o en caso de alergia a betalastámico. En cuanto a las conclusiones, pues recordar que las infecciones del sistema nervioso central, como hemos mencionado al principio, como hemos ido recordando en cada una de las entidades, se producen por acceso al sistema nervioso central, bien por contigüidad, bien por inoculación directa o bien por vía hematógena, y que la etiología suele ser polimicrobiana, que la clínica suele ser común con una serie de puntualizaciones en cada caso, con cefalea, fiebre, signos meningios, focalidad neurológica o hipertensión intracraneal, que el diagnóstico de las pruebas complementarias lo va a basar sobre todo en las pruebas de imagen, resonancia con contraste en el análisis de líquido cefalorraquídeo para identificar el microorganismo causante, y que el tratamiento requiere antibióticos de amplio espectro a altas dosis en tiempos prolongados, y que se puede necesitar drenaje quirúrgico o retirada de dispositivos en algunas situaciones, y que un abordaje rápido y multidisciplinar es crucial para un mejor pronóstico de la enfermedad. Aquí os dejo la bibliografía y muchas gracias por la atención.